Buenas tardes, estamos aquí para presentar otra enseñanza y es algo, me tiene bastante emocionado en estos días. Estuvimos en medio de unas ideas sobre el liderazgo y tengo más para compartir en esto porque tengo mucho carga en este asunto. Creo que es fácil criticar la iglesia, pero muchas veces la culpa se queda más con el liderazgo que iglesia. Igual como Juan en Apocalipsis se escribe a los ángeles de la iglesia, no a la iglesia tanto, está hablando a los líderes. Pero hoy no vamos a ir por allá. Más tarde vamos a seguir en esto, especialmente vamos a estudiar la vida de David, como estamos diciendo. Pero hoy siento fuerte de compartir algo que comencé una serie en la iglesia aquí de enseñanzas y siento muy animado de compartirlo con ustedes también, porque creo que es algo, número uno, es algo muy real en mi vida ahora, y número dos, son entendimientos que ahora me doy cuenta que los he buscado por mucho tiempo, los he pensado, meditado sobre esas cosas por mucho tiempo sin respuestas. Y en estos días, a causa de algunas circunstancias, Dios me ha hecho entender, me ha dado unos vislumbres que han sido de entendimiento, que han sido gozosísimos para mí, para poder entenderlos y me han dado fuerza para ir adelante en varias áreas de mi vida. Entonces, compartí primer parte este domingo pasado en la iglesia y tengo planes de seguir y quiero hacer igual en estos YouTubes también. Entonces, espero que este sea de bendición y más tarde regresaremos a lo del liderazgo. En algunas maneras van juntos, pero... Ok. La hora es la 1:30 aquí de la tarde. Adivina de lo que estoy tomando. Estoy tomando café para no dormir. Si me duermo, por favor salgan galletitos para que no me despierto. Bueno, lo vamos a comenzar leyendo una porción de la escritura en Mateo 17 y 22. Aquí tengo mi gata Rosy. ¿Quieren ver mi gato? Ahí está. Está aquí porque tiene mucho deseo de la palabra. Ok, Mateo 17, 22. Mientras andaban juntos por Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron mucho. Cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas del impuesto del templo y dijeron, ¿no paga su maestro el impuesto del templo? Sí, contestó Pedro. Y cuando él llegó a casa, Jesús se le anticipó, diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿De quiénes cobran tributo o impuestos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? De los extraños, respondió Pedro. Entonces los hijos están exentos, le dijo Jesús. Sin embargo, para que no los escandalicemos, ve al mar, echa el anzuelo y toma el primer pez que salga. Y cuando le abras la boca, hallarás un ciclo, tómalo y dáselo por ti y por mí. Es una historia hasta cómico. Y siempre he pensado que cuál sería su punto ahí, Señor, especialmente con esta moneda en la boca del pez. Y puede ser nada más que
porque ese es otro caso donde Pedro abre la boca y después piensa. Y puede ser que en esto Jesús está diciendo, no se preocupa Pedro porque un día voy a sacar algo de valor de su boca, algo que es el precio de redención para otros. Pero más allá de esto, tenemos un punto muy interesante para mí y es que Pedro, y es algo, yo creo que todos los cristianos hemos participado en esto en una manera u otra, y porque Pedro está haciendo el papel de como una mamá muy protectiva, defendedora. Me recuerdo viviendo en una comunidad, había una señora, mamá de 5 hijos, y no importa lo que habían hecho los hijos, nunca hicieron mal. Pudiesen haber robado un banco, matado 3 policías, pero nunca hicieron mal. Y a veces tratamos nuestro Jesús así, delante del mundo. Es mi Jesús, entonces no puede haber hecho algo mal. Y Pedro estaba actuándose como mamá, estaba actuando como un abogado para Jesús. Porque, y puede ser que el hombre Pedro estaba un poco sacudido todavía porque Jesús había revelado a ellos que les iba a morir y que lo iban a matar en una manera terrible y esta noticia no les cayó bien, les dejaron sacudidos y turbados. Y enseguida de esto llega el gobierno a la puerta buscando impuestos. Y puede ser que en medio de esas dos cosas Pedro se respondió en una manera muy rápido, muy defendiéndose y defendiendo su Jesús. Pero era sin consejo. Y cuando volvió a la casa, Jesús, por medio de una palabra de conocimiento, se dio cuenta de lo que estaba pasando y se enfrentó con Pedro. Claro, el tema es lo siguiente: Jesús no necesita que nosotros lo defendamos. Él es muy capaz de defenderse por sí. Y encuentro que en nuestras iglesias que también podemos hacer esto. En vez de decir la verdad tal como era, a veces lo tratamos de tocar y retocar un poquito para que suene mejor, especialmente sobre oídos incrédulos. Torcemos un poquito la historia para que caiga mejor. Jesús no necesita esto. De modo lo que pasa, podemos llegar a un punto donde todo es maravilla, era increíble lo que Jesús hizo, increíble esto y el otro, todo es increíble. Y realmente toda la vida no es increíble. Ahora, la vida es un regalo y en sí es increíble, es maravilloso. Pero a veces la manera que estamos hablando es como que todos los días es un milagro. Y no es. Es un día, es natural, es algo dado por Dios, es un regalo. Pero no es un milagro por sí. Entonces, en este tiempo quiero hablar, vamos a hablar sobre milagros. Vamos a hablar sobre el poder del Espíritu Santo, los dones, todos los poderes que Dios da sobrenaturalmente a su pueblo para el ministerio. Y quiero volver a examinar algunas de esas cosas y creo que hay algunas cosas que podemos aprender.
Bueno, para hacer esto, eh, tenemos que, a- a- nos va a tocar hacer, perdón, quiero hacerlo porque he notado algo y es lo siguiente. Yo y los demás cristianos que conozco oramos muchas oraciones y algunos se cumplen. Oramos por muchas sanidades y algunos se cumplen. Oramos, pedimos muchos milagros y casi ningunos se cumplen. Sin embargo, sigamos diciendo, llevando letreros, llevando banderas, diciendo, somos la gente que cree en los milagros de Dios, somos la gente, milagro esto, milagro el otro, y rara vez se los ven. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay muchos libros escritos que hablan sobre esto, les dan la fórmula de cómo sacar su milagro, le dan testimonios y yo nunca he tenido problema en esto. La noche que yo fui nacido de nuevo, 1969, en la casa de mis padres, Dios me mostró que yo era pecador. No había duda, no había argumento de parte de mí. Era tan dolorosamente obvio que yo era pecador. Vi mi persona, vi mis palabras, vi mis hechos y sentí un arrepentimiento profundo, profundo. Y gracias a Dios que me cambió. Sentí y tuve la experiencia de ser lavado, de ser limpiado en mi corazón, de ser transformado, llegar a ser otra persona, ya no en rumbo al Seol, sino en rumbo para vivir con Él. Y en esta misma experiencia, esta noche, también me mostró algo que en antes ni había pensado en esto. En un momento Dios tocó mi brazo derecho. No sé si era una visión, la realidad, no sé. Pero a mi corazón era muy real. Y tocó toda esta parte de mi brazo. Y cuando Él lo tocó, este brazo llegó a ser como un hilo, como un cordón que se podía amarrar, se podía extenderse, y era tan moldeable, tan suave, era como un calor que hizo lo que era tieso y fuerte, moldeable. Y me di cuenta que Él me estaba mostrando que Él es Señor de estos cuerpos también. Y que Él puede crear un cuerpo, puede cambiar un cuerpo, arreglar un cuerpo, transformar un cuerpo. Es Señor de los cuerpos también. Y desde esta noche nunca he tenido un problema en la idea de una sanidad sobrenatural. Para mí era entendido. Ahora, aunque en este tiempo nunca había ni pensado de un Dios que puede sanar, hasta un poco antes ni creí en Dios, pero ya supe que es un Dios que puede sanar. Bueno, desde ahí entré en una iglesia bautista, y ellos no creen, no dan tanto énfasis sobre estos asuntos, la mayoría. Entonces era una idea que como me borró, me escapó. Hasta que comencé de conocer gente de las asambleas de Dios que creen en esto, y ellos hablan mucho de esas cosas, pero desde ahí comencé de notar que siempre los grandes milagros y sanidades eran con otras personas. Y, y tan emocionante el tema, pero siempre era con otras personas. Nunca, no, en esos tiempos no vi
milagros, pero como dije, sin embargo, no, yo no tuve dudas sobre eso por causa de lo que Dios me había mostrado. Bueno, está hace muchos años y desde entonces he tenido muchas experiencias en Dios y he orado por muchísima gente por cualquier clase de necesidad, muchos de ellos en cuanto de sanidades físicos. Pero como Pedro en este caso, yo creo que muchas veces nosotros como iglesias, como creyentes, como hijos de Dios, estamos muy fuertes en creer algo. Por ejemplo, podemos decir la habilidad de Dios de sanar. Podemos ser muy fuertes en esto, pero tenemos muy poca evidencia personal. Muy poco. Ahora, no digo nada porque hay, y yo he visto milagros, etc. Pero vamos a entrar a esto un poco más tarde. Pero lo que quiero enfocar hoy es este asunto, esta tendencia que tenemos de exagerar aún la maravilla de Dios por impresionar a los que nos están escuchando, porque sabemos que Dios es bueno. Esto lo sabemos en nuestros corazones. Sabemos que Dios es el único bueno en el universo. Y Él nunca hace cosas malas. Entonces, a veces somos presuntuosos en adelantarnos y hablar por el caso de Dios y decir cosas que ni Él quiere decir. No sé si estoy explicando bien, pero hay muchas veces por el fervor de dar un buen reporte, estamos diciendo cosas que realmente no son reales para nosotros. Espero que les caiga entendible. Y este para mí es un problema, porque creo firmemente que el pueblo de Dios tiene que ser un pueblo que pueden dar un testimonio de calidad, de verdad, preciso, no exageraciones, no deseos que solo son deseos, no son realidades. Queremos ser un pueblo que estamos dando testimonio personal de lo que hemos visto, experimentado. Y la Biblia dice, cuidado que su sí, que sea sí, y su no, no, porque mucho más, se va más allá del sí o no, se entra en pecado. Entonces, creo que es como un jugador que quiere que su promedio de batear es 2.200, que no está muy bueno. Quiere decir que en cada 10 veces no alcanza un base sino 2 veces de 10. No hace un hit solo 2 veces de 10 y no está muy bueno, a menos que todos sean de home run, pero por medio de estudiar todo lo que él puede sobre batear, sobre tener un entrenador que se entiende esto bien y que él esté dispuesto a aprender y hacer ajustes en su parada, hacer ajustes en la manera que se agarra el bate, que si él esté dispuesto y hace un estudio, invierte una energía en este tema, es con el deseo que su promedio sube. Ojalá que llegue a ser 300. ¿Sí? Pero si él rehúsa completamente examinar y aunque sea vulnerable para descubrir unas faltas en su manera de batear, no tiene mucho chance que su promedio se va a subir. Y ese es el tema, ese es el empujo que siento para estudiar y entrar en esto. Y
Porque yo he preguntado a Dios por mucho tiempo. Yo he dicho, Señor, no entiendo por qué podemos decir en sanidad, pero hay otras áreas de milagros también que se aplican esto también. Pero por ejemplo, en la sanidad, Señor, ¿por qué hay tan pocos sanos? Señor, ¿por qué es una vez uno se sana, el otra vez no? ¿Por qué es que parece que no hay sino unas personas excepcionales que pueden vivir todo el tiempo por la fe? Y casi ninguno de los cristianos común y corriente lo pueden hacer. Señor, ¿por qué es que siento que la medicina es respuesta de segunda calidad? Porque si tengo la fe verdadera, me voy a sanar por la fe. No necesito. La idea de decir, yo no he visto un médico en 30 años. No he tomado una pastilla en 40 años. Y doy toda la gloria a Dios, claro. Pero había tan pocos que podrían realmente caminar en esto. Me ha dejado con muchas preguntas. He dicho, Señor, no entiendo. Estoy enfrentando muchos de ustedes saben, con un desafío físico en estos días. Y por un año he buscado a Dios sobre este asunto. Y he tenido 1000 personas me han dado la manera de vencer en esto. Y hay respuestas de todo lado, de toda forma. Y yo tratando de escuchar de Dios, con la convicción, como les conté antes, de que Dios es sanador. Y entonces yo haciendo lo que a lo mejor de mi entendimiento para recibir una sanidad, y no. Y también el sentimiento un poco incómodo de haber predicado sanidad a muchas personas, medio sana, y en el momento de la verdad tengo que buscar un médico. ¿Cómo es esto? Una cosa que he aprendido en Dios, cuando Él me ha hablado, hay una paz. A pesar de lo que sea que nos esté hablando, cuando Él habla, hay una paz profunda, inexplicable casi, para decir, es algo que tiene que experimentar, esta paz de Dios. Y yo buscando a Dios en esta necesidad, no encontré paz. Si sea por confiar solo en Dios, aferrarme a algunas promesas en la Escritura, memorizarlos, citarlos todos los días, todas las formas que le dan a uno para recibir su sanidad, no tuve paz. De ir al médico, buscar esto y el otro, no tuve paz. Y yo confundido. Llegó a cierto punto hace unos días, donde yo llegué a este punto especial que se llama tú necesitaba una respuesta. Estuve en el punto último, desesperado. Yo necesitaba una respuesta de Dios. Y para mí, creo que llegué al punto donde no me importaba si era por tomar ciertas hojas verdes, si era tomar una escritura y aferrarme a esto, si era ir esto, el otro, pero yo deseaba la paz de Dios en este asunto. Y clamé a Dios y dije, Dios, sácame de esta confusión.
Yo sé cuando tu voz me hablas, hay paz y no siento paz. Y era en este tiempo que el Señor en su misericordia comenzó de abrir a mi entendimiento algunas cosas, algunos habían tocado yo en antes y otros no. Pero como es muchas veces con Dios, nos ha hablado cosas en el anterior, pero actualmente no los captábamos bien, pero ahora en otra situación se pueden entrar más profundo en nuestros corazones cuando Él repita estas cosas. Y esta era mi experiencia y hoy en día, gracias a Dios, tengo una paz en Dios grande y una confianza, hasta un gozo casi de el camino que he escogido y lo que voy a comenzar. Entonces, a base de estas cosas, quiero entrar en este gran tema de milagros, de sanidades, de lo sobrenatural, el caminar de la fe con Dios, todas estas cosas con la esperanza que con un poco de más entendimiento los podemos ser representantes mejores para Dios. Embajadores que dan un reflejo más verdadero de nuestro Dios. Que no estamos produciendo reportes inflados o no estamos escondiendo lo negro, lo feo. No, que podemos, porque se ha notado que la Biblia cuenta la historia tal como era. Lo bueno, lo bello, lo feo, lo bueno, lo malo, cuenta todo. Creo que la Biblia fue escrita por Clint Eastwood. Y entonces, creo que nuestras vidas también deben de ser cuadros de la verdad. Aun si la verdad sale un poco manchado, mejor la verdad manchado que una mentira hermosa. Entonces vamos a entrar en esto. Y para hacer esto hay dos cosas que nos va a tocar hacer. Y la primera es lo siguiente. Vamos a ser exploradores y vamos a tratar de entrar en una tierra de transparencia más profundo que hemos hecho antes. La mayoría de cristianos quizás se han tocado los linderos, la frontera de transparencia, pero no es una tierra que les atrae mucho. Entonces no van entrando. Y ninguno de nosotros nos da gusto el sentido de ser vulnerable. Y lo más vulnerable, lo más que lo queremos evitar. Pero si queremos realmente descubrir más de Dios, en un sentido se incluye descubriendo más de nosotros mismos. Este se asusta, pero es la verdad. Entonces la primera, tenemos que ser dispuestos a ser exploradores, a entrarnos más adentro la tierra de transparencia que antes. Número dos, tenemos que recuperar un vocabulario. Ya lo mencioné, usamos mucho la palabra milagro. Era un milagro esto, era un milagro el otro, el milagro. Y muchas veces realmente no eran milagros, eran maravillosos, pero no era milagro. Según la Biblia, vamos a dejar que Dios sea el que defina los términos, no nosotros. Nosotros tenemos que ajustarnos según el vocabulario de Él.
Perdón. Ok. Sí, nosotros tenemos que ajustar nuestro vocabulario según el vocabulario de Dios. Creo que se entiende esto. Unos ejemplos. ¿Cuántos han escuchado este término? El bautismo del Espíritu Santo. En mi historia es algo muy común, es algo que hemos hablado mucho. Hemos tenido cultos enteros donde hablamos sobre el bautismo del Espíritu Santo. Hemos tenido un llamado al altar para gente que quería recibir el bautismo del Espíritu Santo. Llegó a ser parte de nuestro vocabulario, pero esta frase no se encuentra en la Biblia. No hay tal el bautismo del Espíritu Santo. La Biblia en vez se habla de bautismos. Y se habla de ser lleno del Espíritu Santo en una experiencia que repita, ojalá diario. Y nosotros lo tratamos como un solo evento, si es un solo paso, un evento, un nivel. Y tenemos esta experiencia y ya lo hice. Y dividimos la gente así. Decimos, esta persona es una muy buena hermana, pero no tiene el bautismo. ¿Sí? Y es mal hecho, mal dicho. Para hacer esto, estamos trazando una línea que Dios no traza. No sé, el mundo latino, si tienen, hay un grupo aquí que se llama el grupo del Evangelio completo. Y llegó a ser fuerte en los estados, pero ¿sabe? Es algo que puede ser una insulta a otros. Si yo digo, no, yo soy un hombre del evangelio completo, ¿qué quiere decir de ti? Tú eres el miembro del evangelio parcial. ¿Sí? Se implica algo que puede ser hasta ofensivo. Y esas palabras ni se encuentran en la Biblia. Y hay muchos otros, pero tenemos que ser dispuestos a recuperar el vocabulario de Dios y ajustar nosotros según la manera que Él habla. Entonces, esas dos cosas, de ser transparente y enfocar un poquito en nuestro vocabulario y lo que asegurar que estamos usando las definiciones de Dios que Él usa. Entonces, ahí vamos. Vamos a comenzar ahí. Vamos a hablar un poquito más, no mucho. Y para comenzar esto tenemos que... perdón. Déjame darles un ejemplo que sucedió el domingo, anteayer. En un momento de testimonios, una hermana compartió como ella y su esposo se fueron a un viaje, tuvieron que caminar como más de 600 kilómetros para ir y hacer una diligencia y para volver. Y en el camino volviendo, se anotaron que el auto estaba actuándose un poco raro, haciendo algunos ruidos, etc. Pero siguieron. Y cuando iban llegando a su casa, iban apenas acercando el frente de su casa, ahí enfrente de su mismo murió el auto. Estaban en mucha autopista donde hubiese podido suceder esto y gracias a Dios el autito se esperó hasta llegar a su hogar y ahí mismo se murió. Y resulta que tuvo problemas con el alternador y todo esto. Y es fácil decir, qué milagro. Este era un milagro que Dios nos preservó, que Dios nos guardó desde 600 kilómetros. Y ahí mismo, este era un milagro este no era un milagro. Este era el favor de Dios. Pero el favor y milagro son distintos.
por sí un milagro quiere decir que las leyes naturales, Dios interrumpa su creación para anular por un momento las leyes naturales de su creación. Y algo estupendo sucede que normalmente no sucede. Ese es un milagro. Y lo que sucedió a esta hermana no era un milagro. Se murió el alternador. Pero no era un milagro. Era favor de Dios que les guardó. Era sobrenatural porque vino de los cielos, era de Dios. Pero no creo que era un milagro. Y tenemos que tener un poco más cuidado de nuestros términos. Ok, para comenzar a entender lo que vamos a entrar aquí, tenemos que hablar un poquito sobre la creación. Y porque la creación es mucho más de lo que hemos pensado. Muchas veces nos vayamos a un sitio de vacaciones, algo así, vamos a un lugar muy hermoso que quizás tiene unas vistas especiales, espectacular, y decimos, ay Dios, qué hermoso, qué maravilla su creación. Y es cierto, este parte de la creación, Dios ha hecho algo hermoso, pero la creación está mucho más poderoso de solo presentar unas vistas hermosas. Hay mucho más ahí. Es una maravilla que no hemos entendido. Y hay razón por la cual no hemos entendido. Pero tenemos que tener el entendimiento también que nosotros, aquí estamos en siglo XXI, estamos nacidos, entramos en la vida y ha habido mucha historia ya que sucedió que nosotros no éramos aquí para participar en esto. Entramos en medio conversa, Dios con su creación. Y hay mucho que hemos perdido. Imagínese un hombre que va a volar en avión por primera vez en su vida. No sabe nada de cómo es volar, no sabe nada de la experiencia de subir el avión, encontrar su asiento, cerrar la correa de seguridad, nada de esto. Entonces, digamos que él entra un poco tarde y la tripulación ya han dicho estas palabras. No anticipamos que vamos a perder presión en la cabina, pero en el evento que fuésemos a perder presión, y luego se hablan de la máscara de oxígeno que se va a caer, que hace esto, que hay balsas debajo del asiento, hay salvavidas. Si el tipo no escuchó esas palabras en el evento que fuésemos a perder presión, es decir, que tuvimos que aterrizar, en este evento, tales cosas. Si él solo escucha esta parte, él piensa que, bueno, ¿cuándo es que comienza toda la cosa con las máscaras y los salvavidas? Y tengo que practicar. Si no escuchó el primer parte. En el evento que, ¿sí? Y yo creo que hay algunas cosas en la creación que, de hecho de llegar tarde, nosotros no tenemos mucho entendimiento de lo que ha venido en antes. Y lo que ha venido en antes tiene un efecto en lo presente. Entonces nos paga entender mucho de lo que ha sucedido en antes. Y entonces vamos a tomar unos momentos y ya terminamos con esta primera vez, pero hablando de la creación, tenemos el récord de la creación de Dios, claro, en Génesis. Y vemos varias cosas ahí que Dios lo hizo y siendo el creador, y esto la creación, una creación siempre es un reflejo de parte del creador. Una obra de arte
es un reflejo de algo del artista. Una canción, un reflejo del el que compuso la canción. Creación, reflejo de creador. Y igual con nuestro Dios. Esta creación, hoy estoy mirando un día lluvioso aquí en Jacksonville y necesitamos la lluvia, entonces nos está cayendo muy, muy bien esto. Y es mi prado es un prado bonito y lo aprecio, lo veo y veo muchos maravillas de Dios en esto. Pero hay otras cosas, hay otros milagros atrás, más allá de lo obvio, que son misterios tremendos. Y a menos que seamos un pueblo que comenzamos de relacionarnos con estos misterios invisibles y no tanto con solo lo visible, pero entendiendo lo de atrás de lo visible, a menos que llegamos a este punto, quedamos siempre en este charco de confusión de a veces que sí, a veces no, y realmente no vamos a tener la seguridad en Dios que necesitamos. Entonces, la creación. Dios yo creo que la creación que tenemos en capítulo 1 de Génesis, algunas partes son, y creo, literal, y creo que otras partes no son, que pueden ser figuras, que pueden ser tipos y sombras, no sé, pero por lo menos la clase de palabras que usa la Biblia nos puede dar idea que quizás el autor estaba usando figuras, estaba usando símbolos, ¿no? Por ejemplo, se habla de lo que creó el primer día, primera noche, segundo día, segunda noche, y luego se creó el sol y la luna, por lo cual nosotros calificamos día y noche. Y si no había sol y luna, ¿cómo había días y noches? No sé, realmente no me importa. Pero por eso digo, puede ser partes que son literal y partes que son más bien simbólicos, no sé. Quizás un día entenderemos eso. Pero algunas cosas que sí puede ver claramente. Dios tiene un hábito en Génesis 1 de decir, y era muy bueno, y era bueno, y era bueno. Dios hizo tal y era bueno. ¿Sí? Y esto nos hace entender, era parte de Dios, Él estaba viendo sí mismo en lo que se hizo, porque Él es el bueno. Y cuando vio algo y dijo, este es bueno, estaba diciendo, ese es como yo soy. Este tiene la calidad de vino de ser bueno. Todo lo que se hizo Dios era bueno. Nos dice en la Biblia, todo era bueno. Estuve buscando este versículo en Génesis 1:31 dice, Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Me encantan esas palabras. Era bueno en gran manera. Entonces, podemos mirar la creación hoy en día y decir, es hermoso, pero tiene sus momentos la creación. ¿Qué tal huracán? A veces tiene sus momentos de mal genio la creación. Pero cuando Dios lo hizo era bueno en gran manera. Entonces sabemos que había cosas que acontecieron que han robado de la creación a alguno de sus calidades tan hermosos y estables. Pero queremos ser como
estos investigadores que tienen que investigar choques de aviones. Seguro han visto. Cuando un avión cae de los cielos y hay un choque, es un desastre. Y muchas veces no hay sino unos poquitos de escombros y un artículo esto, el otro, y es carbón y ceniza y un poquito de humo y nada más. Y estos investigadores, ellos tienen que entrar, recoger todas las partes del avión y tratan de reconstruir de escombros lo que era lo original que chocó ahí en el bosque, donde sea. Yo no sé cómo lo hacen, porque no se ve sino un montón de escombros y de ahí pueden en alguna manera volver a construir esta máquina tan impresionante y por medio de descubrir qué era la causa del choque. Y nosotros queremos, en un sentido, tenemos que ser como en estos investigadores, porque la creación que tenemos hoy en día es un montón de escombros en comparación a lo que era cuando dice era en gran manera bueno. Hoy es un montón de escombros. Y tenemos que, nos puede servir muy bien tratar de reconstruir por lo menos un vislumbre de esta gloria de lo que era bueno en gran manera. Si podemos hacer esto, nos va a enseñar mucho sobre nosotros mismos. Nos va a ayudar a explicar muchas cosas. Entonces, por la próxima, vamos a entrar, vamos a mirar un poquito a una historia en Nehemías y vamos a ir un poco más allá y abrir lo que es este gran misterio que está escondido en la creación. Está escondido en la creación. Y ha sido escondido por los escombros. Lo que era bueno en gran manera ya es como un montón de escombros y tenemos que tratar con paciencia de entender lo que era el mensaje original de esta gran creación. Entonces sí, por la próxima entraremos otra vez en la creación y vamos a ver si no podemos descubrir un gran secreto que está escondido ahí, que nos va a ayudar aún en decisiones personales que tenemos que hacer. Entonces, en unos días entraremos en la segunda parte. Dios les bendiga. Doy gracias por esta oportunidad de poder comunicar durante este tiempo cuando tengo que mantenerme aquí en Jacksonville más o menos. Pero se ha abierto este canal de comunicación y doy gracias. Bueno, chao.